Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos: el hombre es un ser de llamadas. El arte solo ofrece alternativas a quien no está prisionero de los medios de comunicación de masas. El peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común. Humberto Eco. Del exterior y del interior provienen las llamadas cruciales que dan forma a la vida individual y social de la humanidad. Los 5 sentidos y el espíritu son los medios para la escucha y el respeto de las señales, avisos y hasta revelaciones que cada llamada trae a la vida del hombre. Constantemente, desde el origen, el hombre es el ser que recibe llamadas, a las que no puede sustraerse, y por tanto, históricamente, se pliega a representarlas según las condiciones materiales de existencia o del desarrollo social de cada edad cultural. La revelación del misterio, el encanto del enigma, la certeza de la fe, la duda sobre la percepción sensorial, la aceptación de la evidencia de la verdad, de la razón, la amistad, el amor, la fraternidad, etc., son llamadas que han puesto en alerta y en disposición al ser humano. La naturaleza de cada una de las llamadas que recibe el ser humano expresa el grado cognitivo, comunicativo, comunitario y simbólico, esto es, los tipos de saberes, valores, conocimientos y convivencia que éste ha desarrollado en su estar en el mundo. Asimismo, cada llamada ha reflejado la situación concreta del conjunto de preocupaciones y tipos de problemas a las que el hombre ha escuchado, lo cual, al mismo tiempo, le ha permitido estar preparado para continuar y atender la próxima llamada. Cada llamada ha dado lugar a la generación de modos de respuestas, poéticas, mitológicas, religiosas, filosóficas, científicas y tecnológicas, entre otras. El modo de respuesta indica también el tono en el que se ha atendido el llamado. A grandes rasgos, las llamadas por las cuales el hombre ha sido interpelado son, a saber, el hombre arcaico escuchó la llamada del ser. Inocencia y júbilo era el tono del ser, siempre juvenil. La musicalidad de la poesía comprendía la mejor vía de expresión para el ser. Las sociedades arcaicas danzaron y construyeron sus rituales de vida alrededor de la contundencia, inmediatez y concreción del ser, en su presencia y en su verdad. Los hombres de la antigüedad clásica griega y los de la Edad Media escucharon la llamada de la verdad y de la fe. Luz y esperanza fue el tono de tal llamada. La lógica, la analogía y la anagogía lograron posicionarse como vías de expresión del tipo de verdad que en los silogismos de dicha llamada se argumentaba y revelaba. Logos y teología, razón y fe como rangos de la audibilidad de la llamada de estas épocas. Los de la modernidad e ilustración
escucharon la llamada del progreso. Optimismo y positivismo fue el tono del progreso. La ciencia y la industria reflejaron la sonoridad en la que la claridad y distinción de la luz natural se expresó, sin faltar la dialéctica, claro, del control y dominio de la razón sobre la naturaleza. Es cierto que la llamada del progreso, con toda su justificación de que el hombre es libre y racional por naturaleza, emprendió un proceso de formación que provocó la producción de discursos altamente optimistas, pero desmedidamente inclinados hacia la concepción positivista del mundo. La proliferación de formulaciones de disciplinas de control social, el empleo de estrategias económicas, políticas y morales, además de la vasta generación de ideologías legitimantes y apologéticas que al paso del tiempo provocaron o dejaban advertir el fracaso de la llamada del progreso y la crisis de la razón. Poco después de la llamada del progreso y sus contradicciones, vinieron las reacciones. La crítica antipositivista, fenomenológica, freudiana, marxista, analítica, hermenéutica, etc. Creció la desilusión y apareció el nihilismo como rasgo de identidad del horizonte recién abierto. Comenzaba un cambio de interrogación y de dirección sobre el tipo de llamada que habría que tomar la sociedad. Aparecían perspectivismos que apostaron por la inauguración de nuevas formas del ser, de la verdad, del lenguaje, del arte, la bondad y la belleza, sobre todo a raíz del gran desarrollo tecnológico y el advenimiento de las vanguardias artísticas, extendidas hacia todos los campos de actividad humana. En puerta estaba la sospecha de que la llamada del progreso se había viciado o enredado en sus propias producciones. La transición, la descomposición y la fragmentación también fueron llamadas que repicaron en el advenimiento de las vanguardias, cambios, giros y repliegues emergentes en la dirección del conocimiento. La verdad pasó a ser una cuestión método. En otras ocasiones simplemente se consideró como un asunto de semántica. Cambio y rompimiento asumido como criterio de superación de la metafísica y el tono, siempre triste y melancólico, de la sociedad de índole comunicativo y de complejidad creciente. Con los cambios, rupturas y giros acontecidos en la época contemporánea, se configuró un tipo de subjetividad que adoptó al imperio del efímero, a los imperativos del mercado, a los programas, formatos y aplicaciones de las tecnologías de la comunicación e información como nueva condición de existencia, contextos o ambientes volátiles, yuxtapuestos, híbridos y sobre todo con la confianza total en las posibilidades de la tecnología y del ciberespacio, en donde, por supuesto, ni la crítica, ni la dialéctica e incluso la hermenéutica se requieren para hacer navegar la existencia por donde los flujos de datos y del sensacionalismo las conduzcan. La era de los simulacros y las simulaciones atraparon el ser de la sociedad. Con la llamada de la información, la finitud e individualidad se hacen más pequeñas ante lo omnisciente de la red, lo cual, paradójicamente, tiene un efecto celebratorio. O sea, la destrucción, por ejemplo, ecológica, la transfiguración genética del soporte biológico, la destrucción del lenguaje por la información,
más la saturación de sentido, la destrucción de la historia por aniquilación de narración y contradicción, destrucción de la vida en general, del pensamiento, del cuerpo, de la expresión por duplicación artificial, mecánica y simulación digital, etc., generados por todos los empleos de la tecnología, son celebrados como un triunfo y no como una catástrofe. Lo evidente y complejo, a la vez, de la llamada más reciente es que el hombre contemporáneo ya no escucha al ser, a la verdad y al progreso. En su lugar oye la llamada de la información. Puede que esta sea la última. Exceso y sobresaturación de sentido. Esto es, desrealización de toda verdad tradicional, universal y objetiva, es la vía de expresión de la sociedad comunicacional e informacional. En la llamada más reciente, el control sobre la intencionalidad e intensidad de la información no depende del individuo, sino de los sistemas comunicacionales e informacionales. El sentido y utilidad de la información no es ya racional humano, sino artificial, tecnológicamente producidos. Los sistemas de información ya no requieren de la dialogicidad humana social, pues simulan la comunicación como ser, verdad y progreso más alto de la sociedad. Las tres primeras llamadas y sus respuestas han sido en tono fuerte, alto, grave y resonantes. La cuarta, la de la información, es global, mundial, débil, paradojal, difusa, fundadora y prolífera en efectos de simulación. La llamada de la información desecha la escucha y activa la digitalización. Pone en acción, a todo lo que da, las capacidades blandas del dedo digitalizador. Somos y vamos con esta llamada, para bien o para mal. En la sociedad del tiempo computacional e informacional, cada operación que realizamos queda registrada, almacenada y al alcance de un programa que puede dar dirección y uso a nuestros datos al margen de nuestra voluntad o sin nuestro consentimiento. Aquí la transparencia es una trampa. No olvides esto. De hecho, en la comunicación digital no hay llamadas, sino huellas digitales que se reproducen en la red, contestemos o no. Bien, entonces, si quieres encontrarte con una llamada con sentido que altee tu vida de la monotonía e insomnio digital y manteniendo todas tus dudas e incertezas, suscríbete cuando antes al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Aquí aún hay muchas llamadas que decodificar, resignificar y resemantizar.